Nacional de la UNE, la Unión Nacional de Educadores. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Para el 8 de marzo la UNE se unirá a este llamado, la gran movilización de los pueblos y 19 organizaciones sociales. Pero sobre esto empecemos escuchando lo que dijo el presidente Correa en un enlace sabatino. Veamos una de las personas que convoca a la marcha, Mariana Payasco creo que se llama, ¿no? Presidenta de la UNE, es decir, MPD, que dice representar a algunos maestros, cuando los maestros, la inmensa mayoría, sabe que ningún gobierno ha hecho tanto por ellos y por la educación como el gobierno de Revolución Ciudadana. Veamos qué dice esta señora en la convocatoria a la marcha. Adelante. Esta marcha se convierte en el principio del fin del correísmo. Pero ellos son democráticos, ellos son democráticos. ¿Cómo es eso de que esta marcha es el principio del fin del correísmo, Mariano? Estefi, ecuatorianos y ecuatorianas, para nosotros el correísmo, el concepto de correísmo es el autoritarismo y la prepotencia, es hacer uso inadecuado del poder y asumir que el cargo, la función, sirve para reprimir, para someter, para amenazar a los maestros y maestras en ejercicio y a los ecuatorianos en general. Pienso que este es el sentimiento que todos tenemos en el país y quiero demostrar con hechos qué es para nosotros el correísmo, el autoritarismo y la prepotencia. Hemos sido víctimas de persecución los maestros y maestras y quiero que el pueblo ecuatoriano sepa bajo qué condiciones el gobierno nacional, el régimen correísta convoca a los maestros y maestras contratados que hoy se sienten inmunes, los funcionarios, para hacerlo por escrito, en donde en una comunicación de la directora provincial de educación de la provincia del Cañar a la coordinadora de educación, licenciada María Eugenia Verdugo de la zona 6, le dice que el 26 de septiembre del 2011 se procedió a convocar a los docentes contratados a una reunión para organizar la participación a la ciudad de Quito en el magno evento del 30 de septiembre, convocado por el presidente de la República, en donde el señor Pablo Ordóñez, maestro contratado, se niega a participar, por lo tanto solicita que no se proceda con la validación del contrato al señor antes Lo que usted está diciendo es que se está amenazando a los maestros contratados a que acudan a movilizaciones del gobierno a cambio de que se les renueve el contrato. ¿Qué otras pruebas tienen para asegurar eso? Por supuesto que sí, la persecución, el autoritarismo es necesario ponerle fin. Tenemos otro documento que hoy es parte de la denuncia y la demanda ante la OIT y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y de Libertad Sindical, en donde se prohíbe a la licenciada Mariana Payasco, presidenta de la UNE Nacional, ingresar a la institución educativa del Colegio Técnico Humanístico Experimental Quito. Caso contrario, se deberán atener a las consecuencias, ya que me veré en la obligación de informar a las instancias superiores pertinentes, firmado por la rectora de la institución. Ustedes están diciendo que esta marcha es para defender la vida, los derechos laborales, la libertad de expresión, la democracia, pero al decir que esta movilización exige ponerle fin al correísmo, como dice en efecto uno de sus comunicados, ¿no es más bien dar a entender, como dice el propio presidente, una marcha que busca desestabilizar la democracia, o que el presidente termine antes de lo que le corresponde su mandato? Lamentablemente considero que sí hay conciencia en el gobierno nacional de que el ejercicio del poder lo están haciendo en contra del pueblo ecuatoriano. Es decir, sus políticas antipopulares han determinado que haya una reacción del pueblo ecuatoriano. Parte de ellos precisamente la convocatoria que se han hecho el pueblo ecuatoriano, las organizaciones, la CONAIE, la Ecuarunari, la Unión Nacional de Educadores, pero en el caso de la Unión Nacional de Educadores nosotros tenemos un objetivo muy claro. La propuesta de iniciativa popular que ha recogido 70,000 firmas para presentar en la Asamblea Nacional Legislativa. Ya vamos a hablar sobre eso, pero dejemos claro esto a lo que se refieren ustedes cuando dicen ponerle fin al correísmo, porque no están hablando ustedes de ponerle fin al correísmo en cuanto a tendencias, a corrientes, a ideologías. ¿Se refieren a eso o más bien a una persona de la que dependen todas las decisiones sin espacio de diálogo con estas organizaciones sociales? Ponerle fin al ejercicio inadecuado del poder, a una distorsión inadecuada de lo que debe significar gobernar en el país. Todos los funcionarios dentro de las institucionalidades hoy ejercen este tipo de presiones. Yo le quiero continuar planteando qué es lo que para nosotros significa parar el correísmo, ponerle fin al correísmo, a la prepotencia, al autoritarismo. Es específicamente esto.
Se incrementaron 30 minutos más de la jornada laboral a los maestros por derecho alimenticio. Se les redujo el derecho de vacaciones en el régimen Costa a 30 días a los maestros y maestras. Y ojo, que el magisterio somos 70% mujeres trabajadoras profesionales de la educación y que las estadísticas en el país establecen que las mujeres tenemos tendencia a la profesión docente en su mayoría. Esto significa que el 8 de marzo es un día que reivindica los derechos laborales, que también necesita ser entendido que es una marcha, sí, por la vida, por la dignidad, por la democracia, por las libertades, por la tierra, por el agua, pero también en contra y para frenar este tipo de acciones. ¿Cuántos maestros esperan que acudan a la movilización? Porque el presidente, lo escuchábamos decir, la inmensa mayoría, él considera que la inmensa mayoría de los maestros reconocen más bien los avances en educación de este gobierno. No es verdad. El 80% del Magisterio Nacional fue sometido a sobreexplotación laboral, incrementando la jornada de 8 horas, es decir, 70% mujeres trabajadoras hoy sometidas a procesos de desgaste gravísimo en salud ocupacional. Pero esas 8 horas se extendieron, se dijo, el argumento que se daba es que muchos maestros dan clases y luego se dedican a trabajar en cualquier otra cosa, entonces que se ponían las 8 horas para que se cumpla con la jornada laboral, que se queden en las instituciones educativas y se deban únicamente a ese oficio, a ese trabajo. Con respecto a eso, nosotros queremos demostrar con un estudio investigativo, un proyecto de salud ocupacional trabajado con la Organización Mundial de la Salud, a qué condiciones se sometió a los maestros y maestras al trabajo de las 8 horas. Servicios básicos de las instituciones educativas, 1.500 instituciones que han sido encuestadas. El 31% de estas instituciones encuestadas trabaja con agua entubada. El 50% no tiene alcantarillado, el 15% tiene internet, es decir, el 75% no tiene internet. Ambiente escolar, comedor para los maestros el 12%, sala de profesores el 30%, biblioteca el 9%, patologías que hoy aquejan al magisterio, estrés 57%, gastritis 52%. ¿Esto mejorará la calidad de la educación? Lo que usted quiere decir es que no hay la infraestructura para que los maestros incluso puedan quedarse las 8 horas de la jornada laboral en las instituciones. Por supuesto, eso se manifestó desde la propia construcción de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, pero fue el veto del presidente Correa que cambió las 40 pedagógicas a las 40 horas reloj, sin incorporar ni procesos de inversión en infraestructura para analizar en qué condiciones los maestros podíamos ejecutar estas tareas que toda la vida la hemos realizado en nuestras casas, que era un trabajo oculto y que se obligó a hacer en las instituciones educativas. Pero Steffi, hoy, con la razón de la justeza de lo que significa defender derechos laborales y la calidad de la educación, el propio ministerio ha emitido un acuerdo ministerial 181 y lo reforma el día lunes 27 con un acuerdo 201 en donde reconocen la flexibilización del horario, en donde hablan del 65% de actividades de gestión individual que lo pueden hacer fuera de la institución educativa. ¿Por qué no cuentan? Okay. Así es, porque no cuentan con infraestructura. El tema del internet es preocupante. Si solo el 15% de las instituciones educativas cuentan con el internet necesario, indispensable para los maestros, sin duda preocupa. Ahora, ustedes están yendo a la marcha con un propósito, además, y es el de entregar estas 70.000 firmas de maestros a la Asamblea para reformar la Ley Orgánica de Educación Intercultural que fue vetada en ciertos puntos por el presidente de la República. Y uno de esos argumentos o reformas que ustedes exigen en ese sentido es el tema de la gratuidad de la educación que vaya desde los 0 años hasta la universidad. Pero para eso lo indispensable es que haya el presupuesto, es decir, si es que se va a ofrecer la gratuidad, tiene que haber el presupuesto en este sentido. ¿Qué ha pasado en cuanto a lo que corresponde que sea destinado cada año? Por ejemplo, para el 2012, según los incrementos anuales que contempla la Constitución, la inversión en educación básica y bachillerato debería ser del 5,6%. Eso equivale más o menos a unos 4.000 millones de dólares, pero se asignó 2.700 millones de dólares, que es del 3.9% del PIB. Esta es la realidad. Uno es el discurso demagógico y otra es la práctica que tiene el gobierno nacional. Por eso es que nos vemos nosotros en la obligación de asumir nuestros derechos constitucionales y reformar el artículo 5 en donde se reconozca lo que la Constitución dice de los 0 años de edad, porque basados en que en la Ley Orgánica de Educación Intercultural se dice que de 0 a 3 años es responsabilidad de los padres de familia, el gobierno nacional se deslindó de la responsabilidad de los centros de cuidado infantil, en donde trabajan alrededor de 26.000 madres
mujeres comunitarias que no fueron incorporadas en el escalafón y que son parte hoy de nuestras reformas que vamos a presentar en la Asamblea, y las dejaron en condiciones de trabajo voluntario, sin afiliarles al seguro y sin pagarles ni siquiera el sueldo mensual ¿Cuántas madres básico comunitarias están entonces sin afiliación al seguro social? Son 26.000 en el país. Las han dejado bajo la condición de trabajo voluntario. Dicen cuidan a sus hijos y de paso cuidan a los hijos de los demás. Por lo tanto, eso es un trabajo voluntario y no tienen que pagarles. Ese es un tema. El otro es el nombramiento, por ejemplo, para los docentes contratados. ¿Qué pasa con eso, Mariana? Porque usted nos contaba el año pasado que había 50.000 puestos que necesitaban pasar de contrato a nombramiento. La ministra de Educación dijo que ya se habían dado 9.000 partidas para concursos ya en estos meses, pero que tiene previsto para este año unas 20.000 o 30.000 partidas que den paso a esos nombramientos. Son 9.000 en 5 años los que han logrado entregar, pero son 54.000 maestros que están dentro del sistema bajo la modalidad de contrato ganando $300, $400 por 40 horas reloj. Darles nombramiento significa compensar el derecho a trabajar con dignidad y no manipularlos en política como lo hacen. Esto significa para nosotros reformar la transitoria 10ª de la Ley Orgánica de Educación Intercultural para que les entreguen de manera inmediata a aquellos maestros que vienen trabajando ya más de 5 años bajo la modalidad de contrato, pero ahí hay una preocupación. Este año han liberado 6.000 partidas y están en el proceso de concurso. El Ministerio de Finanzas manifiesta de que hay presupuesto para 49.000 contratos, no nombramientos. El Ministerio dice vamos a entregar 20.000. El Gobierno Nacional y el Presidente de la República ofreció 49.000 nombramientos. No sabemos cuál tiene la razón y cuánto se va a cumplir, pero en el caso de los maestros estaremos vigilantes de que esto se cumpla. El tema de los nombramientos sobre todo ha sido un ofrecimiento desde hace ya algunos años. ¿Van a manifestarse, dicen ustedes, de manera pacífica este 8 de marzo por estas y algunas otras razones? Pero yo le tengo que preguntar, porque los antecedentes, por ejemplo, del MPD en cuanto a manifestaciones no han sido del todo pacíficas. Entonces, ¿cómo se van a manifestar cuando ustedes están afirmando que será una manifestación para dar a expresar su inconformidad, entregar sus firmas, pero será realmente pacífica? El pueblo ecuatoriano ha convocado a esta gran marcha porque la legitimidad de lo que significa el 8 de marzo, es decir, el Día Internacional de la Mujer, le queremos dejar bien en claro al señor presidente de la República y al régimen como tal, que hoy es el patrono de miles y de millones de mujeres en el Ecuador, que no se puede utilizar la imagen de la mujer y por un otro lado tener políticas de explotación laboral. ¿Cómo es que el gobierno nacional dice que llama a las mujeres para festejarlas del 8 de marzo y les niega la jubilación especial a las mujeres? Ha despedido mujeres trabajadoras a través del decreto 813. Trata a las mujeres como objeto sexual cuando manifiesta que las asambleístas, gracias a su belleza, han conseguido votos para aprobar leyes en la asamblea. Debemos nosotros, las mujeres, y esto es un llamado a las mujeres, condenar esta actitud y este discurso machista, patriarcal, que no ayuda en nada al proceso de equidad de género. Y sobre todo, este llamado a que esta gran marcha se convierta en la expresión del pueblo ecuatoriano, pacífica, por supuesto que sí, porque nosotros tenemos un objetivo muy claro, caminar a la Asamblea Nacional Legislativa, pero también dejar una reflexión a las mujeres, y es un llamado que lo hago porque me siento así, mujer trabajadora, el 8 de marzo, cuídate, mujer, de quien te mima y no te enseña a amar la justicia. Cuídate, mujer, porque te quieren presa, mujer. Ese es el llamado que hacemos, a parar, a frenar el autoritarismo, la prepotencia, porque es cuestión de dignidad y es cuestión, Steffi, de justicia para el pueblo ecuatoriano. Es la posición de Mariana Payasco, presidenta de la Unión Nacional de Educación.